Gloria a Dios. Gloria a Dios. El micrófono sí. ¿Estamos? Gloria a Dios. A ver las palmas. Salga la voz. Gloria a Dios. Jehová, tú has sido mi refugio en horas de tribulación. Dios mío, has sido fortaleza, mi escudo a mi alrededor. ¿Cómo no voy a agradecerte y adorarte, mi Señor? Si solo tú llenas mi alma con ese fuego abrasador. ¿Cómo no voy a agradecerte? Dios de mi gran y grande amor. Si solo tú me has comprendido, me has dado paz en el corazón. ¿Cuántos pueden dar una gratitud al Señor? Agradecele a Dios un día precioso que más te ha regalado el Señor. ¡Aleluya! Santo, hoy que tu amor me ha cautivado, quiero rendirme solo a ti. Pongo mi vida en tus manos y haz lo que quieras tú de mí. ¿Cómo no voy a agradecerte y adorarte, mi Señor? Si solo tú llenas mi alma con ese fuego abrasador. ¿Cómo no voy a agradecerte? Dios de mi gran y grande amor. Si solo tú me has comprendido, me has dado paz en el corazón. ¿Cuántos han recibido esa paz del Señor? ¡Aleluya! Gloria a Dios. La siguiente alabanza dice, amor tan grande. ¿Cuántos sienten ese amor por Dios? Porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que demostrarle el amor a Dios. ¿Cuántos se animan a demostrarle el amor a Dios en esta tarde? ¿Y cómo le demostrás el amor a una persona? Abrazándola, besándola. ¿Cuántos se animan a darle un beso a Dios en esta tarde? Así, así, aunque tengas el cubreboca ahí. Tírale besos al Señor, que eso es lo más lindo. Gloria a Dios. Te alabamos, oh Dios. Gloria a Dios. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Rey.
Te alabamos, oh Dios. Santo eres tú, Señor. ¿Cuántos pueden sentir que Dios está aquí? Amén. Que su presencia está aquí. Porque muchas veces cuando adoramos a Dios, sentimos que Él nos abraza. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Yo cuando adoro a Dios, muchas veces estoy adorando a Dios y siento como Él me abraza y como Él se agrada, porque sabes que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que si Él está buscando, porque es el alimento que Dios recibe de parte de nosotros, es la comida que nosotros le podemos dar a nuestro Señor, nuestra adoración. Y cuando Él, ese alimento de parte de nosotros, es como cuando tú comes. ¿Qué hace tu cuerpo cuando tú comes algo que te gusta? Hace Cuando te comes un pedazo de chocolate y decís, aunque decís después te arrepentís porque el chocolate te engorda, pero decís, y lo saboreás, ¿sí o no? Lo mismo hace Dios cuando está comiendo algo que le agrada. Entonces cuando nosotros adoramos a Dios no lo debemos hacer así nomás. Porque cuando lo hacemos así nomás es cuando comemos una tortilla con sal. ¿Sí o no? Que es lo que hay. Que dice, bueno, no ponemos nada para ponerle. Le ponemos un poquito de salsita y lo comemos nada más. Pero cuando ya le pones la carnita y le pones algo que te gusta a la tortillita y armás el guisado que realmente a vos te gusta, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que cantemos así nomás, sino que le demos una adoración al Señor. Amén. Y con esto, yo quiero que cantes esta alabanza conmigo, que le debemos agradecer a Dios con solo el motivo de vivir en este día. ¿Cuánta gente hoy no ha despertado? Más en la situación y en los tiempos que estamos viviendo, donde la gente está muriendo a montones, y gente aún que conocemos, gente aún que algún día estuvimos cerca de ellos, nos hemos enterado que han muerto, que han fallecido, que tienen este virus que está dando vueltas por el mundo entero. Con solo saber eso es motivo de decirle, Señor, gracias por darme esta vida. Gracias por haber visto el sol de esta mañana. Sabes, no solamente estamos ayudando a gente que está con esta enfermedad, sino que hay una nueva enfermedad que está saliendo en este tiempo. ¿Y sabes cómo se llama esa enfermedad? Ansiedad y depresión. ¿Sabes cuánta gente está con miedo? ¿Sabes? Porque la incertidumbre y el de no saber qué va a pasar mañana les provoca a muchos ansiedad y depresión. Y esa ansiedad y depresión se levantan cada mañana con el deseo de morirse. Y yo digo, gracias Señor, porque estoy sana, porque no estoy enferma, porque no estoy enferma ni físicamente ni emocionalmente. Es el motivo de decirle gracias, porque Él nos da la razón para seguir viviendo. Así que ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Vamos, vamos, dale gracias. Levanta una gratitud al Señor. Te alabamos, oh Dios. Te exaltamos, Espíritu Santo. Dale gracias, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía.
Aleluya. Solo el amor de Dios puede ayudarte en cualquier situación que estés pasando. Solo el amor de Él. Pero el amor de Él viene cuando tú le amas, cuando tú le buscas, cuando tú le adoras. Él viene a abrazarte y a comer ese alimento que tú le puedes dar. Que Dios los bendiga grandemente. Espero que se hayan gozado con estas alabanzas. Y pasamos a la prédica de parte de Dios. Y después vamos a hacer la gran inauguración de este lugar. Ya sabemos que venimos hace tiempo haciendo las células. Nuestros pastores Sergio y Adamín están trabajando fuertemente aquí. Pero este es el principio de lo que vendrá. Todo se comienza en pequeño para ser después grande. Todo empieza desde pequeñito para después poder contar los testimonios de cómo arrancamos, de cómo buscábamos a Dios en un principio. Y sabes, siempre yo tengo una alabanza en mi disco que hemos podido grabar que dice iglesia pequeña. Dice, donde Dios hablaba. Que eso, donde Dios hablaba, no solamente sean las iglesias pequeñas, sino que también siga hablando cuando las iglesias son grandes. Porque muchas veces, cuando las iglesias crecen demasiado, no se siente lo mismo como cuando éramos pequeños. Yo recuerdo una de las iglesias que abrimos en la Patagonia de Argentina, que la abrimos en la casa, y muchas veces corríamos los muebles, y la mesita del televisor era el púlpito, y cuando habían 20 personas era templo lleno. Y cuando empezaba la manifestación de parte de Dios y empezábamos a adorar, y habían algunos que empezaban a danzar y sentían tanto la presencia de Dios que algunos quedaban tiraditos. Y yo recuerdo una vez ministrando a una persona que había caído y estaba siendo liberada, y estaba el inodoro ahí al lado. Porque el baño estaba ahí, cayó y la puerta se abrió y quedó la hermana tirada ahí en el baño. Y ahí orando por ella. Pero esa unción que se sentía era tremendo. Y dijimos, Señor, nunca se termine esto. Siempre que busquemos a Dios, lo busquemos de verdad. Y lo busquemos con gozo y con alegría. Amén. Amén, amén. Damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Quiero que tome su asiento, por favor. Primeramente saludarles a todos. Qué alegría que estemos juntos, pastores, amados pastoras, pastores, y principalmente a todos los hermanos que han acompañado a Sergio y a Adamín en este llamado que Dios les ha dado. Y tenemos una palabra. Así que ¿cuántos están listos para oír por 2 horas la palabra de Dios? Bueno, entonces por 3 horas la palabra de Dios. Gloria a Dios, qué entusiasmo, me gusta eso. Vamos a compartir en el libro de Malaquías 4, versículo 5. Voy a ponerme mis lentes. Malaquías 4. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 6 simplemente. Y si usted lo encontró, regáleme un amén en el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Levante su mano, cierre sus ojitos, vamos a orar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Eterno Dios, damos gracias por su palabra y por esta enseñanza que vamos a compartir en este momento. Dios Todopoderoso, te pedimos y te rogamos que tu palabra pueda penetrar en los corazones, porque hoy estamos en este lugar por un propósito, Señor, por una apertura, por una inauguración y por algo grande que vas a hacer en las familias. Dios, te damos toda la gloria de principio a fin.
Toda la alabanza es para ti, toda la adoración. Pero para nosotros que sea tu palabra, tu consejo, tu enseñanza. Bendícenos, Señor, y que tengamos un corazón abierto, atento a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Den un aplauso al Señor bien fuerte. Más fuerte, porque es para el Señor. Aleluya. ¿Qué necesidad que hay de la manifestación de la paternidad de Dios? La paternidad de Dios la podemos ver en tres facetas. Así como podemos ver a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Podemos ver la paternidad en nuestros padres biológicos, en aquellos que tuvieron la bendición de ser criados por otras personas, pero que fueron padres, que ocuparon el rol de papá en su vida o de mamá. Podemos entender que la manifestación más grande es conocer a Dios, no solo como Dios, sino también como nuestro Padre Celestial. O sea que hay mucha gente que ve a Dios lejísimo, porque Dios es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Dios es grande. Y Él es tan grande que a veces decimos, ¿cómo puede ser tan grande? Todo el Antiguo Testamento mostró a Dios como Dios. Pero en el Nuevo Testamento Él se revela a través de la oración que nos enseña Jesús, de que oráramos a Él y dijéramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que todo lo del Padre es también nuestro, porque somos sus hijos. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado. Vamos, póngale la mano y dígale al que está a su lado, tú eres hijo, no nieto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como somos hijos, pero no todos se creyeron eso, mucha gente ve a Dios muy lejos y otros logran tener una relación más profunda con Dios. ¿Y cómo llegamos a tener una relación más profunda con Dios? Teniendo un encuentro personal. Y uno de los planes secretos de Dios es regalarnos un Padre espiritual, alguien que pueda estar cerca de nosotros, de ocuparse de nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que la vida de Sergio, la vida de Adamín, es porque Dios quiere manifestar la paternidad en mucha gente que es huérfana, en mucha gente que no siente el cariño y el calor de un pastor. No solo un pastor, sino un padre espiritual. ¿Cuántos me dicen amén aquí? Amén. Elías fue un profeta de Dios que estuvo en la tierra y que había hecho bastantes cosas para el Señor, pero su tiempo se acababa y Dios le da 3 instrucciones: que ungiera a un rey en Siria, que era Hazael, que ungiera a Jehú por rey en Israel y que ungiera a Eliseo en su lugar como sucesor. La historia dice que él solamente ungió a uno de los 3, pero su hijo ungió los 2 siguientes. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que nosotros hacemos y otras que harán nuestros hijos. Y nuestros hijos son también los que abrirán iglesias, los que recorrerán las naciones llevando la palabra de Dios. Nuestros nietos son príncipes para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios es un Dios generacional. Cuando Dios ve en una persona, no solo ve a esa persona, sino que ve a una nación. ¿Y sabe lo que significa la palabra nación? Significa nacimiento. Un nacimiento está ocurriendo en este lugar. Voy de vuelta porque usted no lo celebra. Un nacimiento está ocurriendo en este lugar. Algo grande
Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen aleluya? Y como Dios es un Dios multigeneracional, Él llama en 3 tiempos. Hay personas que están acá que están viviendo el tercer tiempo. Hay otros que están viviendo el segundo tiempo. Y hay otros que viven en el primer tiempo. Diga conmigo, gloria a Dios. El primer tiempo es llamado a salvación. Esa persona fue llamada a salvación. No hemos hecho nada para merecer esa tremenda salvación, pero a Dios le plació regalarla al mundo. Y que todo aquel que le recibe tiene la bendición de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero después hay un segundo llamado. Y ese segundo llamado es a servir. Pónganle la mano en el hombro al que está a su lado. Vamos, todo el mundo. Y dígale al de al lado, el que sirve, sirve. No, pero usted grita más fuerte en casa a su marido. Vamos de vuelta, diga, el que sirve, sirve. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces hay gente que no sirve porque no tiene ganas de servir. Porque el servicio tiene un fundamento y es la gratitud. No olvidarnos de dónde el Señor nos rescató. Pero hay un tercer llamado. Y aquí voy a hablar de los que están en el tercer tiempo. Y es el llamado al ministerio. Y es el llamado a la obra de Dios. Yo recuerdo cuando entré al camino del Señor, yo sabía que iba a ser predicador. No tenía ninguna duda de eso. No me dieron una profecía, no me dijeron que iba a ser un predicador, pero yo lo supe desde el primer día que entré a la iglesia. Hasta el punto que en mi segundo día de cristiano empecé a predicar, pero no en el altar, sino en el hospital. El pastor me sacó de encima como diciendo, no te puedo dar el altar, no era bautizado, no conocía la Biblia, pero tenía tantas ganas de decirle al mundo lo que Dios había hecho en mi vida. Cómo me había quitado la ansiedad, las drogas, la depresión, la brujería. Y yo era un huérfano, porque había perdido a mi mamá y mi papá había muerto cuando yo era joven, muy chiquito. Entonces yo empecé a predicar y mi mejor entrenamiento fue el hospital. Por 365 días, en mi primer año de cristiano, prediqué todos los días en el hospital. Y cuando veía a alguien cantando, decía, qué hermoso talento. Cuando veía a alguien tocando un instrumento, decía, qué hermoso que toca. Cuando veía a alguien que daba una enseñanza y sacaba perlas de las escrituras, yo decía, Señor, yo quiero ser un maestro de la palabra. Entonces me compré todas las Biblias de estudios, habidas y por haber, en todas las versiones. Hasta mi primer Biblia, aunque quizá usted se ría ahora de lo que le voy a contar, mi primer Biblia fue una Biblia de púlpito. Y yo ni sabía que las Biblias de púlpito son grandes, son el triple que esto. Y entré a la librería y dije, véndame la Biblia más grande que tenga. Y me dice, ¿pero por qué la más grande? Porque yo tengo una grande. ¿Cuántos dicen amén? Y andaba con una Biblia que pesaba como 4 kilos. Al final decidí dejarla en casa y comprarme la Biblia Plenitud, la Thompson, y empecé a armarme de material, porque sabía que Dios tenía un llamado. Enseguida vino la obra del Señor, me caso y empezamos a pastorear de muy jóvenes. Y la obra empezó y fueron 17 años de pastorado. Y fue lo mejor que me pasó en la vida, hasta que Dios me trajo a México. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Hermanos, y vivir las transiciones y los procesos, solamente alguien que tiene un llamado entiende el dejar su país, el dejar su tierra, el dejar su cultura. Mire, hermanos, quizás Dios en algún momento a los que están aquí o a tus hijos los saque a otro país a llevar la palabra de Dios y a poner por delante el nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo, fuerte ese aplauso, alábelo, alábelo. Pero hay 4 asignaciones que la iglesia recibe.
4 asignaciones que ustedes como iglesia pequeña, naciente, una nación que comienza, es algo que ustedes tienen que trabajar. Y especialmente para los pastores, para Sergio, para Damín. Lo primero que Dios hace es despertarnos a una vida propositiva, a entender por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es la función, por qué estoy en este lugar, cuál es el plan con los hermanos que me rodeo y veo. Poder entender la finalidad del propósito, porque ahora ustedes se convertirán en padres. Y lo más extraordinario de un padre espiritual es encontrar el talento de esa persona. Cuando nosotros vinimos de Argentina para México, sabíamos que íbamos a ungir apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Y lo hicimos en esta nación. Y lo mismo le va a pasar a Sergio. Y lo mismo le va a pasar a Damín. Gracias por su entusiasmo. Y va a haber un momento en que él va a analizar entre el rebaño y va a encontrar a alguien que tiene talento, que tiene un don, que tiene un llamado y que quizás nadie cree en esa persona, pero Dios le está mostrando al pastor, que es el líder y el padre de la casa, el trabajo arduo que hay que hacer con esa persona. Pónganle la mano en el hombro a los que están allá atrás y díganle: te están hablando, hermano, me parece. Vamos, díganle. Lo segundo, una visión estratégica. Lo que ustedes harán no será el modelo de otros. No será la repetición, ni el sueño, ni la visión de otros, sino que será lo que Dios ponga en ustedes. Porque comienza un nacimiento y una nación nueva en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y vivir en la agenda de Dios. En esta segunda asignación es vivir en la agenda de Dios. ¿Cómo es eso de vivir en la agenda de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de los pastores? ¿Qué quiere Dios de los hermanos que están en este lugar? ¿Qué espera Dios de usted? Sergio, es algo que tú tienes que tener en el reloj profético de Dios. ¿Qué tengo que hacer en estos meses? ¿Qué es lo que el Padre me va a pedir en cada familia? Yo recuerdo, hermanos, Sergio, tuvimos la bendición y hoy recordaba a Sergio y a Damín. Ellos entraron en cobertura hace 4 años y justamente en esta fecha. Nosotros estábamos a nada del viaje misionero que hicimos por toda América. Y ellos eran jóvenes, más jóvenes que ahora. Diga conmigo: ay, ay, ay. Porque la tintura disimula mucho, pero todavía están jóvenes. Y yo me acuerdo que eran 2 muchachos que habían estado 7 años en una iglesia, que fueron formados, que trabajaron en ese lugar, pero fueron 7 años de teoría, y teoría, y teoría, y teoría. Diga conmigo: y teoría. Y cuando yo lo encuentro, veo a un Sergio chaparrito, guapo, pero pichón. Diga conmigo: pichón. Bien pichón. Y él empezó a hablar de los sueños que tenía. Me acuerdo que nos encontramos en un lugar. Él hizo un evento para jóvenes, decía YouTube, pero el lema era: yo tuve que morir por ti. Y fuimos a predicar a ese lugar y yo lo vi tan pichón, con tantas ganas, y me acordaba de mí mismo cuando lo veía a él. Y él me decía: pero es que yo no tengo tantos conocimientos teológicos. Y yo sabía que lo que tenía le sobraba para hacer todo lo que Dios quería hacer en su vida. A Damín 2, 3 palabras decía, lo otro había que descifrar lo que quería decir, y un montón de argumentos y un montón de miedos. Y yo le dije: ok,
pero conmigo no vas a trabajar mucha teoría. Te voy a mandar al campo de batalla. Y eso fue lo que hizo este muchacho, que yo lo quiero mucho porque es un muchacho guerrero, hermanos, con poquitas armas, con 5 piedras y una honda. El muchacho recorrió 7 naciones para la gloria de Dios. Con una honda. Si usted le quiere alabar a Dios, hágalo con ganas. Recuerdo su primer viaje a Argentina. Pero primero viajaste a Guatemala, que de Guatemala a Guatepeor volviste, pero después fuiste a la Argentina. Y era un pichón, hermanos. ¿Sabe lo que es un pichoncito? Yo crié pajaritos y vendía de pequeño. Y era un pichón, pero un pichón guerrero, hermanos. Levante su mano y diga, necesitamos aguiluchos con nosotros. Vamos, díganlo. Sí, nada de cuervos, necesitamos aguiluchos que se animen a volar. ¿Y sabe qué le hice a él? Él no tenía mucho estudio teológico, no tenía mucho, pero lo que tenía, yo sabía que él lo iba a lograr junto con su esposa. Y los paramos en el abismo, ¿y sabe qué le dijimos? Como dijo nuestro hermano Terminator, hasta la vista, baby. Y él vio el abismo. Y yo le grité, aprende a volar. Abrí las alas. Y voló. Y este muchacho, donde no ha recibido honra en muchos lugares, se lo ha ganado por obras y por hechos. Y ha pisado 7 naciones, hermanos. Y su esposa no le quedó otra que empezar a aprender a predicar. Y de tanta teoría que tenía, ni un amén servía eso. Había que ir a la batalla. Y hoy ha pasado 4 años, hermanos. Y un pequeño grupo hermoso que está aquí. Gente hermosa que han estado con ellos en buenas y en malas. Y hoy se está despertando algo nuevo en este lugar. Denle un aplauso al Señor. Alábenlo. ¿Sabe? Me acuerdo que Sergio me decía, ¿y yo qué necesito para ser un predicador? Ser un buen esposo. Sé primero un buen esposo. Sé un buen padre. Sé un buen amigo. Y por último, sé un buen predicador. Dígale al que está a su lado, nos están hablando. Vamos, dígale. Tercero, pelear por causas apasionadas. ¿Qué es pelear por causas apasionadas? Entender que hay llamados, ministerios y operaciones del Espíritu. Y las operaciones del Espíritu las pondrá Dios en ustedes. Cosas que nadie entiende, cosas que nadie comprende. Hermanos, déjenme contarle una de las que nos pasó a nosotros. En Neuquén, donde vivíamos en la Patagonia, era reino de brujos y de hechiceros. Terrible. Y en el periódico salían 6 páginas de brujos, chamanes y todos los que practican la hechicería. Y yo un día me desperté y el Señor me dijo, quiero que hagas una publicación en el periódico y que se vea que hay una iglesia en ese lugar. Entonces en mi ingenuidad le dije al Señor, ok, le voy a poner cómo se llama la iglesia, Camino con Dios. Y el Señor me dice, no seas tan ingenuo, que nadie te va a llamar, pon un nombre estratégico y como ellos no van a la iglesia, ve tú a ellos, porque tú eres la iglesia. Entonces le pusimos apostelo, que significa enviado, apóstol. Y la gente empezó a comunicarse. Pero en ese momento que yo pago la publicidad, yo me subo a la moto que yo tenía, trabajaba de cobrador, y me subo a la moto y hago 100 metros y un taxi me choca. Y tengo fractura de tibia, peroné y tobillo. Diga gloria a Dios, que me asusta su cara. Y cuando caí, que mi cabeza arrastró contra el cordón cuneta y pegué, el casco se partió. Y yo le dije al Señor, ¿pero qué pasó, Señor? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Bienvenido a la tierra de los gigantes. Aquí no vas a pelear con enanos,
vas a pelear con gigantes. Estuve pastoreando 6 meses en silla de ruedas porque quedé en silla de ruedas. Y a los 6 meses Dios me sanó la pierna. Yo en este momento tengo los clavos. Estoy por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios. Y hermanos, fueron 6 meses. Empecé a caminar, rengueaba y volví al periódico. Y puse el anuncio otra vez. Y ponía apostelo, oración contra brujerías, gratis, llame. Restauración de matrimonios, gratis, llame. Gracias por su amén, por su entusiasmo. Y ponía problemas económicos, llame, gratis. Y empecé a hacer una lista así. ¿Y sabe qué? Los chamanes, los brujos se querían matar porque ellos cobran y yo ponía gratis. Y se empezaban a llamar. Y entonces el día clave que iba a salir en el periódico, ese día yo atendí el teléfono y empezaron a llamarme. Y el primer lugar que yo fui con una Biblia y un poquito de aceite y entré en una casa donde los muebles se movían, hermano. Uno estaba así y se movían los muebles. Y miraba así y las paredes crujían. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy acá? No me traje ni un diácono, nadie. Estoy más solo que Adán en el Día de la Madre en este lugar. Y empecé a orar, hermanos. Y cuando empiezo a hablar, el hombre me dice, juraría que llamé a un pastor. Pero usted no es un brujo, no se llama apostelo. Le digo, apostelo significa enviado. Y yo he sido enviado por Dios a tu casa. Y yo no soy ningún brujo. Yo soy un pastor, soy cristiano evangélico, pentecostal de pura cepa. Y el hombre me queda mirando y me dice, nosotros somos bautistas. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y el 60% de la gente que ministramos eran evangelásticos, porque no eran cristianos, solo iban a la iglesia. Y esa fue una operación del Espíritu. Y podría decirte tantas que hemos hecho. Pero Dios pondrá operaciones del Espíritu donde otros no harán, porque para otros recibirán otras. Y ustedes estarán haciendo esa específica. Me acuerdo, en Argentina se dice geriátrico, creo que acá le dicen asilos a la gente anciana, mayores de edad. Y yo era pastor, pero éramos muy jóvenes, yo tenía creo que 23 años. Y yo empecé a predicar en ese lugar y habían como 15 ancianitos y les agarró conjuntivitis a todos. Y a mí también. Diga gloria a Dios. Y yo les decía a los hermanos, vamos a los geriátricos. No, están todos llenos de conjuntivitis, pero vamos. No importa que nos agarre conjuntivitis, eso se pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Alábelo, alábelo. Importante, Sergio, Adamín, ustedes son un equipo. Ustedes son un equipo. Nadie más importante que tu esposa. Nadie más importante que tu esposo. Las personas individuales ganan partidos, pero los matrimonios ganan campeonatos. Así que si aquí hay algún matrimonio que anda como los karatecas en su matrimonio, a puras patadas y peleas, necesitamos hacer equipo. Y el equipo se hace con el matrimonio. Y nada mejor que creer en tu esposa. Y nada mejor que creer en tu marido. Usted la ve cantando a mi esposa. Mi esposa no hablaba, hermanos. Cuando yo me caso, ella no hablaba. ¿Sabe lo que es que no hablaba? Era tímida. Yo hablaba. Y yo le tiraba pin y ella tenía que devolver el pon. Y yo iba pin. No hablaba. Que hablabas mucho, vos me robabas las palabras. Todo lo que habla ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y yo descubrí la pastora que había en ella. Hermano, yo creí en el ministerio de ella. A pesar de que sus padres son pastores, sus abuelos fueron pastores, sus bisabuelos fueron pastores. Pero no tiene nada que ver el llamado, y Dios la llamó, pero yo creí en el ministerio de ella. Sergio
Tienes que creer en lo que Dios puso en Adamín. Tienes que creer en el talento. Yo descubrí a la profeta, descubrí a la salmista. Tantas cosas. Yo me siento feliz porque no lo descubrió otro profeta, sino que lo descubrí yo mismo y mi esposa. Nada mejor que pulir el diamante que duerme contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios me bendijo. Y Sergio, tu bendición es ella. ¿Cuántas veces te fuiste a predicar a algunos países y ella quedó sola, al frente de la familia, sacando la familia adelante, siendo mamá, siendo papá, haciendo un gran esfuerzo, vos ministrando por allá y quizás en casa extrañándote? Hay que trabajar en equipo. Lo cuarto, la cuarta asignación, sentido familiar, afecto familiar, paternidad restaurada. Una de las cosas que Dios va a hacer en tu vida es restaurar toda tu paternidad. La va a restaurar de la cabeza a los pies. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hará que te encuentres con hijos por muchos lugares, con hijos espirituales, con hijos ministeriales. ¿Sabía usted que no es lo mismo un hijo espiritual que un hijo ministerial? El hijo espiritual es un hijo de la casa, de la iglesia, pero el hijo ministerial sale de los lomos de su padre y sale a cumplir una misión y un propósito. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer es restaurar la paternidad de muchos de los que están aquí, porque muchos han tenido problemas con sus padres naturales y cuando tienen que saltar de ver a su pastor como un pastor y también como un padre espiritual, hay problemas en su interior y no saben cómo hacer y cómo ser buenos hijos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y es importante poder accesar, y ese será tu trabajo: restaurar familias, bendecir vidas, ministrar. Vas a tener que levantarte a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. A mí en Argentina me llamaban que había un endemoniado, que había una persona enferma, que había que correr al hospital. Y después fui capellán y como era muy joven, tenía 23, 24 años, 25, 26, 27. Y me acuerdo que los pastores llamaban por teléfono, muchas gracias, y los pastores a veces dormían y estaban muy cansados y me llamaban a mí. Me decía, Carlitos, podés ir al hospital, hay una persona que se está muriendo. Y allá íbamos al hospital. La mejor enseñanza fue la práctica, hermanos. Poder levantarse, poder ir, poder ministrar, poder enseñar. Pero en esta tarde hay algo más que queremos hacer. Y queremos reconocer, porque cuando te ungimos como pastor evangelista, como pastora evangelista, no había casi nadie. Miren ahora para atrás cuánta gente hay. No había nadie. Nadie creía en ustedes. Nadie. Pero Dios nos mostró que ustedes eran llamados por Dios. Queremos hacer un acto profético de reconocimiento en su ministerio pastoral que comienza, porque han trabajado con las células, pero ahora comienza un trabajo diferente: dirigir una iglesia, el cuerpo de Cristo.